Entra si te atreves. Cada historia es un viaje a lo desconocido, donde lo que acecha en las sombras no es lo que parece. Prepárate para relatos escalofriantes que no te dejarán dormir. Bienvenido al mundo del terror. El Hospital Silencioso. En lo profundo de la ciudad, justo en una zona donde la luz de los faroles apenas alcanzaba a tocar el suelo, se encontraba el Hospital San Vicente, una estructura antigua y sombría que parecía haberse detenido en el tiempo. Construido a finales del siglo XIX, era un edificio gigantesco con pasillos interminables y rincones oscuros. Sin embargo, ya no albergaba pacientes. Había sido cerrado hace más de 10 años debido a una serie de incidentes inexplicables. Nadie hablaba de lo que sucedió, pero las historias susurradas por los empleados sobrevivían, llenas de terror. Marta era una enfermera joven, recién graduada, que había conseguido un trabajo en el hospital nuevo, el Hospital General, pero había escuchado sobre San Vicente. Le fascinaban las historias de lo paranormal y el misterio, y había oído que los fines de semana, algunas personas se atrevían a colarse en los hospitales abandonados por la noche. Una noche, impulsada por la curiosidad, decidió que sería divertido investigar el hospital. Armada con una linterna, Marta llegó a la entrada del viejo hospital alrededor de la medianoche. La estructura se alzaba ante ella como una enorme bestia durmiente, las ventanas como ojos vacíos que miraban hacia abajo, y las sombras de las ramas proyectaban formas extrañas en las paredes. Las puertas principales estaban selladas con tablas, pero encontró una ventana rota por donde podía colarse. Con algo de esfuerzo, logró entrar. El aire dentro era denso y pesado, como si el hospital no hubiera respirado en años. Había polvo en cada superficie, y el olor a humedad era casi insoportable. Mientras caminaba por el pasillo principal, su linterna iluminaba las paredes cubiertas de grafitis, pero por lo demás, el lugar parecía intacto. Los azulejos del suelo crujían bajo sus pies, y el eco de sus pasos resonaba en el vacío. Mientras avanzaba, escuchó algo que hizo que su corazón se detuviera por un segundo, un leve susurro, apenas audible. Se quedó quieta, intentando escuchar mejor. No había viento ni corrientes que pudieran mover las cosas. Era imposible que hubiera alguien más allí. Aún así, el sonido persistía, como si una conversación distante estuviera ocurriendo justo fuera de su alcance. Debo estar imaginándolo, pensó Marta mientras se obligaba a seguir adelante. El susurro la acompañó, cada vez más cerca, como si algo invisible caminara a su lado. Mientras se acercaba a lo que debía haber sido la sala de urgencias, notó algo extraño en la pared, una huella de mano, claramente marcada en el polvo. Pero no era una mano común. Era alargada, con los dedos delgados y retorcidos, como si perteneciera a algo no humano. El miedo comenzó a crecer en su pecho, pero decidió seguir investigando. Al llegar a la sala de urgencias, su linterna parpadeó un momento, y por un segundo, todo se sumió en la oscuridad total. Cuando la luz volvió, algo estaba frente a ella. Marta dejó escapar un grito ahogado cuando vio una figura espectral, una mujer de pelo largo y desordenado, vestida con una bata de hospital, con la piel pálida y los ojos vacíos. No había expresión en su rostro, pero Marta sintió una opresión en el pecho, como si una mano invisible la estuviera apretando. La figura comenzó a moverse hacia ella, arrastrando los pies sobre el suelo, sin emitir ningún sonido, pero cada paso hacía que la atmósfera se volviera más pesada. Marta intentó retroceder, pero sus pies parecían pegados al suelo. La figura levantó una mano, señalando algo detrás de ella. Temblando, Marta se giró lentamente. Lo que vio la dejó petrificada. En la pared, justo donde antes solo había grafitis, ahora había nombres escritos en sangre seca. Decenas de nombres, tal vez cientos, y justo en el centro, reconoció el suyo, Marta Jiménez. No podía ser posible. Apenas podía respirar, el miedo la tenía paralizada. De repente, sintió un frío extremo que recorrió su espina dorsal. No podía moverse, no podía gritar. La figura de la mujer fantasma seguía señalando algo detrás de ella. Reuniendo todo su coraje, Marta logró girarse de nuevo y vio lo imposible, su propio reflejo en una ventana cercana, pero algo no estaba bien. En el reflejo, había alguien más junto a ella, una figura alta y oscura, con un rostro cubierto de sombras. La figura comenzó a acercarse, y Marta sintió que la opresión en su pecho aumentaba. No podía respirar. Todo lo que veía era oscuridad, excepto esos nombres escritos con sangre y el rostro sombrío de la figura que ahora estaba a su lado. Justo cuando la figura levantó una mano hacia ella, todo se volvió negro. Despertó en el suelo, jadeando por aire.
La linterna estaba apagada, y todo lo que la rodeaba era oscuridad. Intentó levantarse, pero su cuerpo estaba entumecido. Solo podía escuchar el eco de sus propios latidos. Fue entonces cuando sintió algo frío y húmedo en su cuello. Con horror, levantó la mano y tocó el lugar. Era sangre. Corriendo con el poco aliento que le quedaba, salió de la sala y se dirigió de vuelta por donde había venido. No sabía cuánto tiempo llevaba allí ni cómo había perdido el conocimiento, pero algo le decía que debía irse antes de que fuera demasiado tarde. Cuando finalmente llegó a la ventana rota por donde había entrado, vio algo más escrito en la pared, justo al lado de la ventana: nunca debiste entrar. No había tiempo para pensar, solo saltó hacia la libertad, aterrizando en el pavimento frío fuera del hospital. Corrió sin mirar atrás hasta llegar a su coche. Cuando finalmente estuvo a salvo dentro, encendió el motor, pero antes de que pudiera avanzar, miró por el espejo retrovisor y vio la silueta de la mujer de la bata de hospital, parada justo en la entrada del hospital, observándola. Marta aceleró, alejándose de San Vicente lo más rápido que pudo. Nunca habló de esa noche. Nadie le creería. Pero desde ese día, cada vez que pasaba cerca del antiguo hospital, sentía esa opresión en el pecho, como si aún hubiera algo allí que la seguía observando, esperando su regreso. El eco de los pasillos. El Hospital Central de la ciudad había sido una de las instituciones médicas más importantes de la región. Con más de 100 años de historia, había visto de todo, desde importantes avances médicos hasta tragedias incomprensibles. En sus inicios, era un hospital dedicado a la atención de pacientes terminales y a menudo se decía que las paredes habían absorbido tanto dolor y sufrimiento que las almas de quienes no pudieron marcharse seguían deambulando por los pasillos. Hace unos 20 años, el hospital fue cerrado de repente, sin una explicación clara para el público. Algunas fuentes hablaban de irregularidades en la administración, otras de accidentes inexplicables que provocaron la muerte de varios pacientes. Con el tiempo, el edificio fue abandonado y el tiempo se encargó de cubrirlo de polvo, moho y oscuridad. Rodrigo era un estudiante de medicina que había escuchado las historias sobre el hospital desde que era niño. Estaba fascinado por lo paranormal y, aunque no creía del todo en fantasmas, la curiosidad lo empujaba a investigar esos lugares. Aprovechando una noche en que no tenía clases ni guardia, decidió, junto con su mejor amigo, Miguel, colarse en el viejo hospital para explorar. Habían oído que algunos aventureros urbanos lo intentaban, pero pocos llegaban muy lejos en su exploración. Al caer la noche, Rodrigo y Miguel llegaron al hospital con linternas en mano y mochilas llenas de suministros. La fachada del edificio estaba deteriorada, con ventanas rotas y puertas selladas. A pesar del deterioro, la estructura seguía en pie, imponente y silenciosa, como si aguardara a los dos intrusos. No sé, Rodrigo, esto da mala espina, dijo Miguel mientras miraba la entrada principal, tapiada con tablones podridos. Vamos, no seas gallina. Solo estaremos un rato, tomamos unas fotos y salimos. Nadie lo sabrá. Lograron encontrar una ventana lateral por la que pudieron entrar con relativa facilidad. Una vez dentro, el aire se sentía denso, cargado de un olor a humedad mezclado con algo más, algo que no podían identificar, pero que era claramente desagradable. El pasillo principal estaba cubierto de polvo, y las puertas de las habitaciones estaban abiertas, como si alguien las hubiera dejado así en su último intento de huida. A medida que avanzaban, los ecos de sus pasos resonaban en las paredes, creando una atmósfera aún más tensa. «Escucha eso», dijo Miguel de repente, deteniéndose. Rodrigo apagó su linterna por un momento. En el silencio, se escuchaba un leve susurro, como voces distantes hablando entre ellas. «Debe ser el viento o algo», respondió Rodrigo, tratando de convencerse más a sí mismo que a su amigo. Pero los susurros parecían venir de todas partes. Al avanzar hacia el antiguo área de urgencias, los dos jóvenes sintieron un cambio en la atmósfera. El aire se volvió más frío, y sus linternas comenzaron a parpadear. «¿Qué demonios pasa con estas linternas?», dijo Miguel, golpeando la suya para que dejara de parpadear. Antes de que pudieran avanzar más, escucharon un sonido seco a lo lejos, como si algo pesado cayera al suelo. Los dos se miraron, pero ninguno estaba dispuesto a admitir el creciente miedo que los invadía. Llegaron a lo que parecía ser la sala de emergencias. Había camillas oxidadas tiradas por el suelo y algunos equipos médicos antiguos que yacían abandonados, cubiertos por una capa de polvo tan espesa que parecía parte de los muebles. En las paredes, manchas oscuras que alguna vez fueron sangre se mezclaban con el moho.
Fue entonces cuando Rodrigo notó algo extraño en una de las paredes. Había una mancha fresca, algo rojo y brillante. ¿Qué es eso?, preguntó Miguel, señalando la mancha. Rodrigo se acercó con cautela y tocó la pared. Para su horror, la sustancia era espesa y húmeda. Sangre. De repente, se escuchó un gemido profundo y prolongado, como si viniera de las profundidades del hospital. Miguel retrocedió, mirando a su amigo con ojos llenos de miedo. Rodrigo, esto no es normal. Tenemos que irnos. Rodrigo estaba a punto de responder cuando una figura apareció al final del pasillo. Era alta, encorvada, y caminaba lentamente hacia ellos, arrastrando los pies. A primera vista, parecía un paciente, vestido con una bata de hospital, pero algo no estaba bien. Sus ojos estaban hundidos en su rostro, y su piel, pálida y translúcida, colgaba de sus huesos como si estuviera podrida. «¡Corre!», gritó Rodrigo, agarrando a Miguel del brazo. Los dos comenzaron a correr por el pasillo, pero la figura se movía más rápido de lo que parecía posible. Los gemidos se hicieron más fuertes, como si muchas voces se unieran en una sinfonía de dolor. Llegaron a una puerta que conducía a las escaleras. Rodrigo la abrió de golpe y empujó a Miguel hacia adelante. Comenzaron a bajar, pero los pasos parecían interminables. El sonido de sus pies golpeando el metal resonaba por todo el hueco de las escaleras, mientras los gemidos seguían a la distancia. Finalmente, llegaron a un sótano. La linterna de Rodrigo comenzó a parpadear nuevamente, y antes de que pudieran orientarse, se apagó por completo. «No, no ahora», gritó Rodrigo, golpeando la linterna en un intento desesperado por encenderla. El sótano estaba oscuro como una boca de lobo. Solo podían escuchar su respiración agitada y los pasos que se acercaban cada vez más. Miguel sacó su teléfono para intentar usar la linterna, pero no tenía señal y el dispositivo no encendía. De repente, una luz tenue iluminó una parte del sótano. No era de ellos, sino de una lámpara de quirófano que estaba en el centro de la sala. Bajo esa luz, un hombre yacía en una camilla, cubierto por una sábana. Una figura encorvada, con una bata de médico, se encontraba de pie junto a él, manipulando instrumentos quirúrgicos oxidados. Parecía concentrado en su tarea, pero lo más aterrador era su rostro, o la falta de uno. El médico no tenía rasgos, solo una superficie lisa y vacía donde debía estar su cara. Rodrigo sintió que sus piernas temblaban. Antes de que pudiera moverse, la figura giró lentamente la cabeza hacia ellos, como si los hubiera sentido. «Miguel», murmuró, pero no había escapatoria. El médico comenzó a caminar hacia ellos, arrastrando un bisturí oxidado que hacía un ruido espantoso al rozar el suelo. Los chicos retrocedieron hacia la puerta, pero estaba bloqueada. El pánico los invadió cuando se dieron cuenta de que estaban atrapados. El bisturí levantado brilló bajo la luz antes de que todo se apagara. El último turno. El Hospital San Marcos había sido un ícono en la ciudad durante más de 80 años. Desde su fundación, había brindado servicios médicos a la comunidad, pero con los años, se había convertido en algo más. Los rumores sobre sucesos extraños en su interior comenzaron a esparcirse, inicialmente entre el personal, luego entre los pacientes y, finalmente, entre toda la ciudad. Aunque las historias variaban, todas coincidían en un punto: el hospital estaba maldito. Era una noche lluviosa cuando Valeria, una joven enfermera recién graduada, fue asignada al turno nocturno en el hospital. Era su primera semana en el San Marcos, y a pesar de las advertencias de sus compañeros, había aceptado el trabajo sin pensarlo 2 veces. Necesitaba la experiencia y el dinero para sobrevivir, así que no podía permitirse rechazar turnos. La noche comenzó tranquila. Los pasillos, normalmente atestados de actividad durante el día, estaban desiertos, y la única luz provenía de los tenues fluorescentes que parpadeaban intermitentemente. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas se mezclaba con el zumbido de las máquinas en la sala de emergencias, creando un ambiente extrañamente hipnótico. Valeria caminaba por el pasillo principal, revisando las habitaciones, asegurándose de que todo estuviera en orden. Tenía que cubrir varias áreas del hospital, incluyendo la zona de cuidados intensivos, un ala especialmente antigua y poco utilizada, ya que la mayoría de los pacientes eran trasladados a hospitales más modernos. Sin embargo, esa noche, la sala de cuidados intensivos estaba ocupada. Un hombre mayor, identificado como Juan Medina, había sido ingresado en estado crítico. Los médicos no le daban muchas esperanzas de sobrevivir. La joven enfermera decidió revisar a Juan alrededor de las 2 de la madrugada.
Al acercarse a la puerta de la habitación, sintió un escalofrío recorrer su espalda. El aire era inusualmente frío y pesado, como si algo invisible la estuviera observando. Al entrar, encontró al hombre agitado, murmurando algo ininteligible. Sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en un punto en la esquina de la habitación, pero cuando Valeria siguió su mirada, no vio nada. ¿Se siente bien, señor Medina?, preguntó, tratando de sonar tranquila, aunque una sensación de inquietud comenzaba a crecer en su interior. El anciano giró la cabeza lentamente hacia ella y, con voz ronca, respondió: «¿No soy el único aquí? Ella está esperando». Valeria sintió un nudo en el estómago, pero trató de mantener la compostura. Revisó los signos vitales del paciente, que parecían estables, aunque su pulso estaba acelerado. Al salir de la habitación, cerró la puerta suavemente y tomó una bocanada de aire. Sentía que algo estaba mal, pero no podía identificar qué era. Pasaron unos minutos antes de que un sonido extraño la hiciera detenerse en seco. Provenía de la sala de emergencias, un área que había quedado desocupada después de que el último paciente fuera dado de alta. Era un golpeteo constante, como si alguien estuviera golpeando con los nudillos una puerta. Valeria miró a ambos lados del pasillo, pero no había nadie a la vista. Dudó por un momento, pero finalmente decidió investigar. Al llegar a la sala de emergencias, la luz parpadeaba con más frecuencia. El golpeteo continuaba, más fuerte ahora, pero no podía identificar su origen exacto. Las cortinas que separaban las camillas estaban cerradas, como si alguien hubiera intentado crear pequeñas habitaciones en la gran sala vacía. Al avanzar, sintió una presencia a sus espaldas, pero cuando se dio la vuelta, no había nada. Valeria corrió hacia la estación de enfermería, donde encontró a Carmen, una enfermera mayor que trabajaba en el hospital desde hacía décadas. Con voz temblorosa, le preguntó si había escuchado los golpes. ¿Golpes? Carmen la miró con una sonrisa sombría. Son comunes en el turno nocturno. No les prestes atención. Antes de que Valeria pudiera preguntar más, Carmen se levantó, dejando su puesto con excusas vagas, como si no quisiera seguir la conversación. La sensación de que algo no estaba bien creció en Valeria, pero decidió ignorarla y continuar con su turno. Las horas pasaron lentamente, y poco a poco, la calma de la noche se convirtió en una pesadilla. A las 3 de la mañana, Valeria decidió hacer una última ronda por la sala de cuidados intensivos. Cuando entró a la habitación de Juan Medina, lo encontró pálido, inmóvil. Su corazón latía lentamente, como si apenas estuviera aferrado a la vida. Mientras revisaba su pulso, Juan abrió los ojos de repente y la agarró de la muñeca con una fuerza sorprendente. «Ella viene por ti», susurró con una voz que parecía no ser suya. Valeria se liberó de su agarre y retrocedió, sintiendo que el aire en la habitación se volvía más denso, casi sofocante. De repente, la luz se apagó. Un silencio sepulcral inundó la sala, y solo el sonido de su respiración acelerada rompía la quietud. Intentó encender su linterna, pero no funcionaba. Fue entonces cuando escuchó el sonido de pasos suaves en el pasillo, acercándose lentamente a la habitación. Las puertas automáticas de la unidad de cuidados intensivos se deslizaron abiertas, y por el rabillo del ojo, Valeria vio una figura en el umbral. Era una mujer alta, vestida con una bata de hospital blanca, que se movía con una lentitud antinatural. Su rostro estaba cubierto por una larga melena oscura, y de su boca colgaba una mascarilla quirúrgica que no podía ocultar el rictus grotesco de una sonrisa torcida. ¿Qué es esto?, susurró Valeria, paralizada por el miedo. La figura avanzó hacia ella, cada paso resonando en la oscuridad. Valeria se dio cuenta de que no tenía escapatoria. Intentó gritar, pero su voz no salió. La mujer se detuvo frente a la cama de Juan, quien, sin previo aviso, dejó escapar un último estertor antes de morir. La luz parpadeó una vez más, y la figura se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Valeria se quedó en silencio, temblando, sin poder procesar lo que acababa de presenciar. Desesperada por respuestas, corrió hacia el archivo del hospital. Había oído rumores de que el San Marcos tenía un historial oscuro, pero nada la había preparado para lo que encontró en los antiguos registros. Décadas atrás, durante una epidemia que azotó la ciudad, un grupo de médicos y enfermeras había trabajado incansablemente para salvar vidas. Entre ellos estaba la doctora Lorena Castellanos, una cirujana dedicada que finalmente sucumbió a la misma enfermedad que intentaba combatir. Sin embargo, los rumores decían que Lorena nunca abandonó el hospital. Se decía que, en sus últimos momentos,
juró seguir cuidando de los pacientes hasta el final. Pero su obsesión por salvar vidas se había convertido en algo más oscuro. Desde entonces, aquellos que la veían no solían vivir para contarlo. Valeria, ahora en un estado de pánico, comprendió que la figura que había visto era la doctora Castellanos. Corrió por los pasillos, buscando una salida, pero el hospital parecía haberse convertido en un laberinto interminable de corredores oscuros y habitaciones vacías. A cada paso, sentía la presencia de la doctora, susurrando a lo lejos, acercándose más y más. Finalmente, llegó a la puerta principal, pero para su horror, estaba sellada. Golpeó desesperadamente, pidiendo ayuda, pero no había nadie para escucharla. En ese momento, sintió una mano fría en su hombro. Giró lentamente y, allí, de pie frente a ella, estaba la doctora Castellanos, con la misma sonrisa torcida en su rostro. Valeria cerró los ojos, esperando lo peor, pero cuando los abrió nuevamente, estaba sola en el pasillo. El reloj marcaba las 6 de la mañana, y el primer rayo de luz del amanecer se filtraba por las ventanas. El turno había terminado, pero para Valeria, el terror apenas comenzaba. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.